Así que en ese marco, compañeras, compañeros asambleístas, iniciamos esta sesión con la intervención del señor ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez. Por favor, señor ministro, tiene la palabra usted. Muchas gracias, presidente. Quisiera comprobar que se me escuche sin problema. Sí, señor ministro, está el audio normal, por favor. Gracias, presidente. Como tú bien has mencionado, el objetivo de esta reunión es entregar toda la información que corresponda a las autoridades en relación al manejo de la situación que está viviendo el país. Y lo hemos hecho de una manera que preveíamos la participación de todos los ministros dentro de una presentación. Así que vamos a cambiar un poco esa metodología, como tú mencionabas, para que ellos hagan su presentación más adelante, con lo cual en las partes que correspondan a los ministros del área productiva, el área laboral, el área de protección social también, yo haré un breve recuento, pero la profundización de lo que está en la presentación ya será hecho por ellos. Bueno, desde el punto de vista económico, y un saludo también a todos los asambleístas, gracias por su tiempo. Desde el punto de vista económico, creo que es importante mencionar que esta crisis es una crisis que no ha visto el mundo jamás, con una parada súbita tan grande de la actividad económica y con un mundo tan interconectado, que hace que definitivamente los efectos colaterales sean mucho más agresivos que en otras crisis. No es una crisis que esté localizada en una región, no es una crisis que esté localizada en un sector, no es una crisis que sea fácil de prever en el tiempo en el que durará. Y tenemos dos choques, el choque externo y el choque interno, el choque doméstico, que son los canales de transmisión por los cuales desde el punto de vista económico se tiene que asumir o amortiguar esta crisis. Por un lado, por el choque externo tenemos el comercio exterior bastante afectado, ya venía afectándose desde antes de la llegada del COVID con fuerza al país, fruto de el entorno que vivía China y la reducción del precio del petróleo vinculada a ello. En consecuencia, teníamos un choque de comercio exterior que además se ampliaba a temas de exportaciones del Ecuador, ¿no? Productos, por ejemplo, que se exportaban a China, etcétera. Entonces, ahí hay un choque de primera línea. Luego ya en la circunstancia actual hay un choque de segunda fase, si se quiere, que no tiene que ver necesariamente o únicamente con la situación de nuestros socios, sino también con nuestra situación. En consecuencia, la reducción de la actividad económica hace que se reduzcan también importaciones de insumos, materias primas y bienes de capital. El comercio exterior se ve afectado en el flujo de mercancías, pero también en el flujo de servicios, de transporte, de seguros, de cabotaje, etcétera, etcétera. El precio de las materias primas ha tenido un comportamiento dispar, particularmente la reducción del precio del petróleo, que ha sido lo más dramático que hemos vivido en los últimos años, y también una afectación de los flujos de capital, particularmente en algunas economías con volatilidad alta del tipo de cambio, en donde ha habido una alta volatilidad también de los flujos de capital, y eso ha afectado a esas economías. En el caso del Ecuador, hemos tenido una resiliencia mayor por el tipo de moneda que tenemos, una moneda fuerte y una política que ha permitido garantizar que evitemos este tipo de shock. En el caso de interno, obviamente ya el esfuerzo para contener la magnitud de la crisis es el primer componente del canal de transmisión, es decir, cuánto de recursos adicionales hay que incluir para atender la crisis sanitaria en sí mismo y la crisis humanitaria. Y luego tenemos el canal de transmisión derivado de la paralización de actividades, en donde
tenemos una serie de consecuencias que las voy a ver más adelante. Quisiera compartir con ustedes algunas cifras de lo que está pasando en América Latina, por ejemplo, donde vemos que hay países que van a verse mucho más afectados en sus cuentas externas por la estructura de su economía. Los países que reciben, por ejemplo, mayores remesas van a tener mayor afectación por el flujo de capitales. Los países que tienen mucho más peso del turismo, por ejemplo, también van a ver afectados mucho más la llegada de divisas al país y la afectación en esa actividad económica. Y el otro componente es también el nivel de informalidad que tengan los países y cómo se va a poder responder frente a esa característica. Por ejemplo, Bolivia, según las últimas cifras disponibles, tiene un 77% de informalidad, Paraguay 64%, Perú 60%, México 57% y así. En consecuencia, el nivel de informalidad, que en el Ecuador también es alto, es una variable muy importante que demanda de incentivos, no solamente a las empresas y a los trabajadores formales, pero también pensar en las personas que, dado que estaban actuando en informalidad, hoy no tienen ninguna fuente de ingreso. Y es por eso que los mecanismos de protección social tienen que ampliarse. Aquí están los paquetes de ayuda que varios países han colocado en sus economías. Estados Unidos, 2 trillones de dólares, Francia, 417 billones de dólares, un tamaño del 15 y 10%. Perdón, un segundo, solamente decirte que no se está viendo en la pantalla la presentación, por si acaso la quiera compartir, por favor. ¿Qué están viendo ustedes, perdón, presidente? A ti, lamentablemente, tu cara no se ve. La pantalla no se ve, no se ve la presentación. Se ayuda de los técnicos, por favor. Sí. ¿Allí se la ve? ¿Allí la ven, presidente? Ahí está, sí, ahí está, sí. Ahí está ya. ¿Sí? Ok. Bien. Gracias. Entonces, yo decía que esta es una diferencia sustancial del Ecuador frente a otros países. Estados Unidos invierte 15% de su PIB en el paquete fiscal, Francia 10%, Perú 8%, 7% Brasil y 5% Chile. Y lo están haciendo en lo que todos tenemos que hacer. Primero la supervivencia, luego la reactivación y luego la capacidad de recuperarse en el mediano plazo. Entonces, aquí tenemos también los datos actualizados del crecimiento estimado por el Fondo Monetario Internacional para el mundo, que son cifras que se acaban de publicar, en donde se observa una contracción muy fuerte del PIB mundial del 3%. Esta es una cifra dramática. Estados Unidos, por ejemplo, en el 5,9%, 6%. La zona del euro, 7,5%. Oriente Medio y Asia Central, menos 2,8%. América Latina y el Caribe, menos 5,2%. Y África subsahariana, menos 1,6%. Entonces, esto es muy importante de comprender, presidente y señores asambleístas, porque es muy difícil pensar en una reactivación inmediata de la economía, a pesar de que, obviamente, para el próximo año se espera una recuperación fruto de una caída tan fuerte, pero estamos pensando en un nivel inferior. Y si lo comparamos con el año 2019, las estimaciones serán diferentes. Y desde el punto de vista de la demanda de nuestros productos hacia el exterior, esto va a tener una afectación desde el punto de vista de la oferta también, es decir, la mayor característica de este problema es que no hemos visto en el mundo un shock de oferta tan fuerte, un shock de oferta que viene por el lado de la producción, de la oferta laboral, de la oferta de bienes y servicios, que se ha paralizado por completo. Los shocks a los que ha estado acostumbrados el mundo son esencialmente shocks de demanda, es decir, se contrae la demanda. Tenemos un país en crisis, Estados Unidos, lo del 2019, se empieza a demandar menos y el shock es de demanda. Acá tenemos un shock de oferta que es poco usual en estas magnitudes, sobre todo que el mundo se paraliza,
que se empata también con un shock de demanda. Entonces, hay un problema muy fuerte que vamos a intentar como mundo resolverlo, pero que es muy difícil prever todavía cuál va a ser el escenario de salida inmediato. Lo que sí está claro es que necesitamos la mayor cantidad de recursos para resolver ese problema, para transferir a las personas que no tienen, para transferir a las microempresas, para transferir a la formalidad, a la informalidad, para sostener la red de salud pública ante potenciales rebrotes, etcétera, etcétera. Eso es incuestionable. Ahora, dentro de ese esquema, lo importante es conducir el tipo de transferencias. Es un momento del mundo en donde aquellos que más tienen que contribuir con los que menos tienen. Los países más ricos tienen que contribuir con los países de ingreso medio e ingreso bajo, y dentro de los países, las personas que tienen mayor capacidad de apoyo tienen que contribuir también de una u otra manera con las personas que menos tienen. Es un gesto o es una acción de solidaridad global, cada cual con las restricciones, obviamente, y con las características particulares de los países. Un tema importante dentro de la caracterización del Ecuador es que, mil disculpas, que tengo un problema aquí. Ok. Bueno, no tenemos un espacio fiscal, no tenemos ahorros públicos, no tenemos las suficientes reservas internacionales y no tenemos acceso al mercado ampliado. Además, consecuencia de aquello, no podemos expandir el crédito si no recibimos una cantidad importante de dólares. Esto es vital entender para proponer las alternativas de solución, porque hay muchas personas o mucha gente que dice, mira lo que está haciendo Perú, ¿por qué no inyectamos 10.000 millones de dólares? Bueno, porque tenemos la restricción fiscal, no tenemos ahorros públicos, no hemos tenido un comportamiento macroeconómico sostenible en los últimos años. Y eso hace que esos países hoy tengan la capacidad de inyectar recursos propios y salir a pedir más plata. Chile, Colombia, están pidiendo a los organismos multilaterales cantidades grandes porque los programas que estos organismos tienen diseñados para países con un comportamiento y una trayectoria macroeconómica sustentable son diferentes a los que puede acceder el Ecuador. El Ecuador lamentablemente no tiene esa trayectoria y en consecuencia no puede acceder a estos recursos salvo los mecanismos específicos de acceso a financiamiento inmediato y los que están establecidos en el programa con los organismos multilaterales. Luego tenemos las políticas de contención, presidente, obviamente, creo que esto es conocido para todos. Vamos a tener, digamos, aquí hay un costo de oportunidad entre una política de contención muy fuerte, pero el efecto que eso genera en términos recesivos. Es una decisión compleja de tomar, pero es importante encontrar el equilibrio. Como Ecuador hemos tomado una buena decisión de hacer una contención rápida, pero también debemos buscar el equilibrio para empezar a abrir la economía y sobre esa base empezar a inyectarle liquidez a la economía y evitar que tengamos un deterioro de la calidad de vida de los ecuatorianos. Sin duda, el desafío es enorme por las restricciones que mencionaba en el punto anterior, pero este es el ejercicio y el plan que nosotros hemos presentado, que lo hemos denominado de resistencia, de reactivación y de recuperación. Estoy centrándome esencialmente en el diagnóstico de este momento. ¿Cuáles son los escenarios para el Ecuador, presidente y señores asambleístas? Estamos viendo la lámina, presidente, que corresponde. Bueno, avanzo. El tema es el siguiente. Al nivel de economía, al nivel de la economía, digamos, de una economía con bajo crecimiento, todas las economías del mundo van a tener un shock y un decrecimiento como habíamos visto. La pregunta es, ¿qué tan rápido se recuperan la economía y en qué forma se recuperan o si no logran recuperarse? La primera es el ejemplo de un país cualquiera que puede tener una política de reactivación muy fuerte y alcanzar niveles del tamaño de su economía y capacidad adquisitiva similares a los anteriores. El otro es una especie de
de aplanamiento del crecimiento, es decir, detener el decrecimiento, no decrecer por algún periodo y empezar a crecer luego, pero evidentemente se crece a un menor ritmo y llegar al nivel anterior va a tomar algo más de tiempo. Y el escenario más negativo es esta curva en L, ¿no? Que es el escenario C, en donde la economía cae, pero no logra recuperarse. En ese momento lo que tenemos es una brecha de crecimiento muy fuerte, una brecha de producto muy fuerte y efectos muy amplios en la pobreza y en el empleo. Dadas las restricciones que tenemos como Ecuador, debemos ser realistas. Nosotros apuntamos a que el objetivo A sea uno de ellos, pero definitivamente con estas restricciones nosotros creemos que el escenario que va a manejar el Ecuador es como el escenario B. Una contracción, luego una detención de esa contracción y luego seguiríamos creciendo. Vamos a la siguiente lámina, que es la situación fiscal, presidente. La proforma establecía un déficit de 3.400 millones aproximadamente, los ingresos por 22.500, los gastos por 25.900, y en el caso de las estimaciones que hemos realizado, los ingresos caen abruptamente, cerca de 7.000 millones de dólares, los gastos caen también por un lado con cosas que se pueden administrar y de gestión pública, pero por el otro lado también tenemos que incrementar los gastos para atender la crisis y atender a la protección social. En consecuencia, tenemos una diferencia de ingresos de 7.000 millones, una diferencia de gastos de 1.700 millones y un déficit que se incrementa en 5.200 millones de dólares. Las diferencias, las necesidades de financiamiento crecen equivalentemente en estos 5.269 millones y también las fuentes de financiamiento. En este momento tenemos una brecha de financiamiento de 3.800 millones de dólares. Esto, presidente, es lo que buscamos para cubrir una parte de atrasos, para generar nuevos incentivos a los trabajadores y también para cubrir una parte de ese déficit adicional. Sin embargo, el plan que hemos diseñado demanda de al menos 4.000 millones más de recursos, es decir, estamos con una brecha de 7.000 millones de financiamiento. Muchos se preguntarán dónde se va a conseguir ese dinero. Bueno, ese es el trabajo que se está haciendo para levantar la mayor cantidad de financiamiento para el Ecuador, porque la economía nacional tiene una baja capacidad de financiamiento interno en estas circunstancias. En consecuencia, el financiamiento externo y en las mejores condiciones se vuelve mucho más importante. Aquí tengo un detalle de esta información. Si ustedes observan los ingresos que caen en 6.999, se explican por una caída de los ingresos petroleros de 2.600, ingresos tributarios de 1.800, otros ingresos en 2.500, donde se computa una caída de ingresos de las monetizaciones que estaban previstas para este año y que hoy vemos un escenario mucho más complejo para ejecutar eso y por eso le hemos computado como una pérdida de esos ingresos. Incentivos al empleo que les decía, 1.000 millones que esperamos que puedan concretarse rápidamente y algunas concesiones que ya se han hecho. Las autorretenciones que se incrementan por el lado de la banca, de las telefónicas, de la minería y también del petróleo. Y las contribuciones solidarias que están computadas aquí como un estimado, esperando obviamente que la Asamblea pueda apoyar este planteamiento que se ha hecho de contribuciones solidarias, que también se computa en el lado del gasto, ¿no? Un tema muy importante. Por el lado del gasto, nosotros estamos preveyendo inicialmente un ahorro de 1.350 millones en virtud del no pago de los intereses de la deuda. Aquí hay un tema que ha sido polémico y que voy a explicar brevemente para luego igual profundizar y aclarar inquietudes. ¿Por qué el Estado ecuatoriano pagó el capital de los bonos 2020? ¿Por qué los pagó a un precio que era muy inferior al precio de mercado? Primera cosa es que el precio del que se habla de los bonos ecuatorianos de 35 centavos no era el de los bonos 2020. En una serie de tiempo fácilmente se puede detectar esto. Los bonos 2020 venían tradeando a un precio muy superior a los 90 centavos por dólar, o el 90% de su valor. En consecuencia, esos bonos no habían perdido valor y no es
estaban en 35 y se los pagó a su valor nominal. Los otros bonos del Estado ecuatoriano sí tenían, como tienen ahora, precios muy bajos. ¿Por qué se pagó ese valor? Nosotros teníamos que cubrir cerca de 520 millones de dólares, computados en 320 y algo en capital y 200 en interés. El momento en que el Ecuador deja de pagar súbitamente y entra en un default, las consecuencias para el país son extremadamente onerosas, extremadamente graves, ¿sí? De tal manera que hay experiencias en el pasado de otros países y de todos los países que han hecho defaults agresivos, en donde existe congelamiento de cuentas. En el exterior existen congelamientos de las transferencias relacionadas con las exportaciones, existe congelamiento de los activos del Estado, porque al incumplirse un contrato se litiga con con los tenedores, y esos litigios son bastante duros, bastante fuertes, y terminan en este tipo de cosas. Primer tema. Segundo tema, entonces, se pagó una parte, se pagó el capital, que son 326 millones, y no se pagaron los intereses. Se pagó el capital porque si no se pagaba, el Ecuador cae en default. No se pagaron los intereses porque los contratos sí permiten posponer el pago de los intereses. Entonces, no fue una decisión de voluntad de pago por delante, sino de efecto colateral del no pago. Porque la voluntad de pago se expresa en los intereses, donde sí teníamos la opción de no pagar y no caer en default. Y no hemos pagado esos intereses. No los pagamos, porque allí los contratos sí nos permiten. En consecuencia, ahora, ¿eso es suficiente? Por supuesto que no es suficiente. El Ecuador tiene que renegociar su deuda. En estas condiciones tiene que hacerlo. Y es este gobierno el que ya ha propuesto una estrategia inicial, que tiene que complementarse con una estrategia posterior para lograr que los vencimientos de la deuda sean mejores en el largo plazo y que también tengan un alivio fiscal muy fuerte en los próximos años. No hay que dejar de recordar también que esa es una deuda que no la tomó este gobierno. Es una deuda que no la tomó este gobierno. Esa emisión no fue hecha por este gobierno. En consecuencia, el ejercicio de responsabilidad de administración de las consecuencias futuras de un default es el que está asumiendo este gobierno. Porque claro, posiblemente en la demagogia o políticamente, un discurso sencillo habría sido: esa deuda la tomó otro, yo no la pago, no tengo por qué pagarla, pero las consecuencias para el país en el futuro son muy graves. Y las consecuencias colaterales no solo para el sector público, sino para el sector privado también, del pequeño, del mediano y del grande exportador, restricción de cartas de crédito, restricción de valores de exportaciones de los recursos que envía el Ecuador hacia el exterior, restricción de las cartas de créditos para operar, como mencionaba, pero también de financiamiento externo, que llega a través del sistema financiero privado y también directamente a las empresas. Todo eso se habría cerrado. Ya en un escenario complejo, que veníamos con una afectación en el riesgo país, fruto de la caída del precio del petróleo, una variable como estas habría sido muy compleja. Y adicionalmente, operaciones que estaban en movimiento y que se van a cerrar en los próximos días, como se anunció desde el principio, pero que también son operaciones que no llegan de un momento al otro. Hay que seguir procedimientos, directorios, comités, etcétera, y voy a explicar en dónde están esas operaciones. Pero aquí nosotros planteamos 1.350 millones como objetivo inicial. Insisto, porque la estrategia de renegociación tiene que ser integral, pero una estrategia mal llevada es el no pago abrupto, un acto hostil que no permite entrar a una negociación sensata y más bien que nos lleva directamente al litigio. Hasta este día viernes, los tenedores de la deuda tienen que hacer un pronunciamiento en relación a la propuesta que ha hecho el gobierno ecuatoriano de no pagar los intereses hasta el mes de agosto 15. ¿Qué implica esto? 811 millones de dólares de no pago de intereses. Somos optimistas como gobierno de que esta solicitud de consentimiento que se ha realizado tendrá una respuesta favorable. Y en consecuencia el país se va a poder ya, digamos, sumar a este objetivo, o va a poder lograr sumar este objetivo entre los resultados de 811 millones, ¿sí? Iniciales. En ese periodo es donde el Ecuador tiene que hacer una propuesta integral
de reperfilamiento de la deuda. Y aquí otro concepto también importante que creo que vale la pena traerlo a colación. Una cosa es lo que se deje de pagar, que también he escuchado analistas o personas que dicen, bueno, pero tú puedes dejar de pagar de aquí hasta fin de año 2.000 millones, 3.000 millones. ¿Y por qué pagaste esos 300 y vas a acceder a 2.000 millones en los próximos días? Son dos momentos muy diferentes. Yo puedo ahorrarle al país en el año 1.350 millones, que son muy buenos, pero la llegada de los recursos la necesito ahora. Y es por eso que no valía bloquear esas opciones de financiamiento que estaban ya encaminándose, porque si es que no se paga una parte de la deuda, absolutamente todos los contratos de deuda tienen cláusulas de default cruzado. Esto no es nuevo, esto no es de este gobierno, no es del anterior, es de todos los gobiernos de la historia, así funciona en el mundo. Todas las deudas de default cruzado que detienen las operaciones en marcha, que detienen desembolsos y que cierran las puertas de financiamiento. Las características con cada entidad de financiamiento son distintas. Pero es importante mencionar esto, presidente, porque está claro para mí y para el equipo económico que este ha sido un asunto que ha llamado la atención y que ha generado preocupación en la ciudadanía. Una preocupación legítima, pero que tiene también una explicación muy racional de que esto es una estrategia de largo plazo y que al final del día esto es como en la situación habitual de los ciudadanos. Hoy los ciudadanos están en una situación complicada de caja, de financiamiento, y las personas que tengan deudas con el vecino, en la tienda, con un comercio, con el banco, saben que difícilmente van a poder pedir más recursos si es que no hacen una demostración de que van a poder solventar y que quieren solventar esos nuevos recursos a mediano plazo. Entonces, si yo le debo a la tienda $20 y le tengo que fiar $10 más, pues no le voy a decir no te pago los 20, pero dame 10 más. Al menos voy a hacer un gesto que demuestre que estoy cumpliendo con mis obligaciones. Ese es un ejemplo muy sencillo de la parte más, un poco más racional de la decisión, pero también hay temas contractuales que he explicado que pueden ser muy graves y muy dolorosos para el país. Se incrementan los gastos en salud, protección y empleo, como decía, del COVID por 1.466 millones, protección social y protección del empleo también. El objetivo es activar una cantidad importante de recursos para la etapa de mantenimiento de toda la red de salud, también de la red de protección social y de la reactivación del empleo. Y se han hecho otras reducciones por 1.846 millones, en donde constan temas, por ejemplo, de la caída del precio del petróleo, que afecta a las transferencias de los GATS, que afecta a la cuenta de financiamiento de derivados, que también tiene una parte de reducción de financiamiento con los 1.800, con el gasto de capital. En la parte derecha es importante mencionar dónde está ese financiamiento adicional que se ha conseguido, porque como se abre una brecha en la lámina anterior, ustedes ven de necesidades de financiamiento, nosotros ya hemos empezado a levantar más recursos de organismos internacionales. Banco Mundial, 76 millones más, BID, 250 millones más y CAF, 440 millones más. Esto ya está confirmado, tenemos que pasar a los directorios de cada una de estas organizaciones para lograr levantar o formalizar ya los desembolsos. Nosotros esperamos que la mayoría de ellos vayan concretándose en mayo. Luego tenemos amortizaciones con China también, que es parte de la renegociación integral de la deuda, que esperamos que generen un ahorro este año importante de 240 millones de dólares, una vez que cerremos esos contratos, y desembolsos con ICBC, CDB y otros que son básicamente desembolsos desde China adicionales a los previstos o que no estaban presupuestados. Entonces tenemos ya estos recursos, pero todavía, presidente, insisto, a estos 4.000 millones de dólares, que es la brecha que tenemos que conseguir, hay que sumarle al menos
4.000 millones de dólares para implementar el plan de gestión de liquidez y de apoyo a las empresas y a las personas. Aquí tenemos, presidente, cifras relacionadas con el financiamiento que hemos obtenido emergentemente para protección social y salud. Y aquí hay dos cosas, hay nuevo financiamiento y hay reorganización de los créditos. Este es un tema muy importante, presidente, porque la velocidad con la que se reorganizan estos créditos y este financiamiento es importante en función de la relación que tiene el Ecuador con los organismos multilaterales. Hemos conseguido, insisto, entre nuevo financiamiento y relocalización de recursos, 580 millones de dólares, que son del Banco Mundial para salud, 20 millones, que ya aprobó el directorio, protección social, 50 millones, BID, 27 millones, BID también 70 millones, reorganización del crédito de salud, 180 millones, CAF, 50 millones, CDB, Eximbank. Esto es específicamente, presidente, ¿por qué diferencia de la cifra anterior? Porque esto es específicamente relacionado con la emergencia que estamos viviendo, ¿sí? Es lo que hemos trabajado ya inmediatamente. Los otros recursos que ya están comprometidos, por ejemplo, CAF, 350 millones, hay que identificar exactamente en dónde se van a localizar, siendo la prioridad, insisto, salud, protección social y empleo productivo. Durante esta semana se esperan estos desembolsos ya por 123,6 millones de dólares de Banco Mundial, BID y CAF. Luego tenemos los recursos que se han reorganizado y que se han ampliado en la emergencia sanitaria. Esta es la inversión en salud. 123 millones para equipo biomédico, para ampliar la capacidad de cuidados intensivos en un 150%, mascarillas, trajes, protectores faciales, guantes, 61 millones de dólares, 51 millones de dólares para pruebas PCR y pruebas rápidas, y 65 millones de dólares adicionales para medicamentos y otros. Estos recursos, presidente y asambleístas, son recursos que se han reorganizado de otros presupuestos, de otras instituciones para lograr llegar rápidamente a este presupuesto asignado a salud. La velocidad de la ejecución tiene varias aristas, pero incluso en algunos casos, como ya es de conocimiento público, aun cuando se cuente con el presupuesto y los recursos, la liquidez, existe escasez a nivel mundial de varios de estos productos y de insumos y dispositivos. Esto también es muy importante. Tenemos la protección social, sobre lo cual hará referencia el equipo social más adelante. El mes de abril ya hemos involucrado a 440,000 personas más que ya están recibiendo su bono. En el mes de abril, 440,000 personas más. En el mes de mayo, 950,000 personas adicionales, 550,000 personas adicionales, que totalizan 950,000 hogares. Es decir, 440,000 este mes, 550,000 más el próximo mes, que sumados a esos 440,000 nos dan cerca de 1 millón de personas. Ese millón de beneficiarios son hogares que reciben un bono de 110, de 60 dólares, se expande a aproximadamente a 4 millones de personas. Lo mismo pensamos hacer con otro millón de hogares adicionales que se van a incluir por personas que no tengan ingresos, porque hayan perdido sus ingresos por cuarentena, personas autónomas. Incluso el Ministerio de Inclusión Económica y Social está diseñando un mecanismo de autorregistro para aquellas personas que, aunque no estén en el registro social o que no sean considerados pobres o extremo pobres, van a necesitar una ayuda para sostener su día a día. Esto lo explicará el ministro Uranda y la directora, coordinadora del sector social, Isabel Maldonado. Aquí algunas perspectivas del sector externo, ¿no es cierto? Preveemos un precio del petróleo a 24 dólares, la reducción de exportaciones que había mencionado, las no petroleras se estima una reducción de 10% en el primer semestre, las importaciones también caen, la reducción de cuentas de viajes que mencionaba hace un momento y la entrada de remesas. Con eso, ¿qué tenemos?
tenemos un déficit en cuenta corriente de 3,7 puntos del PIB, que se corrige también por el lado de capitales y que en el momento en que el país deja de pagar ciertas obligaciones con el exterior, va a generar menor presión de la cuenta de capitales y el efecto neto en la cuenta de capitales va a ser positivo por los desembolsos que vamos a recibir. En la balanza de servicios mencionaba el tema de turismo, residentes, etcétera, y la espera de la llegada de remesas, ¿sí? En el caso del comercio exterior tenemos ya una reducción de las importaciones, lo explicará el ministro Ontaneda. También tenemos una reducción fuerte en las exportaciones, camarón 65%, enlatado, banano menos 80%, etcétera, etcétera. Un tema muy importante, ¿no es cierto? La liquidez, cómo evitar que se rompa la cadena de pagos y cómo evitar que una crisis de liquidez se convierta en una crisis de solvencia. Es decir, que la iliquidez de una empresa el día de hoy no se convierta en el quiebre de una empresa el día de mañana. Entonces, esta paralización temporal obliga al gobierno a tomar ciertas decisiones que ya se han implementado para aliviar la presión de liquidez de las empresas. Por ejemplo, el hecho de que no paguen las micro, pequeñas y medianas empresas los tributos, sino en un plan diferido durante los siguientes 6 meses. El hecho de que el Consejo Directivo esté analizando para cómo generar también una respuesta similar desde esa entidad para que las microempresas puedan aliviar la carga de pago de los aportes patronales durante estos meses. Es decir, cómo evitar que ante una parada súbita del ingreso, las demandas por el otro lado del egreso no generen una crisis de solvencia. Entonces, hay dinero limitado, hay escasez y tenemos que trabajar en garantizar que los medios de vida de las personas, que son empresas, negocios y trabajo, obviamente, no se pierdan. Luego tenemos un ejercicio que hemos realizado de la caída trimestral de las ventas y el ritmo de ventas tomando en consideración la facturación electrónica, es decir, cómo se reducen el nivel de ventas de manera trimestral. En el caso de las grandes empresas vemos una caída del 49%, de las medianas de un 60% y de las pequeñas de un 64%. Entonces, aquí hay una decisión de política pública. Si el Ecuador tuviera todos los recursos, debería ayudar absolutamente a todas las empresas, independientemente de su tamaño. Pero ante la escasez de recursos tiene que priorizar. Las más afectadas son las pequeñas, las micro, las medianas y las grandes, aun cuando las grandes están fuertemente afectadas. En esa escasez de recursos, la priorización nos ha llevado a enfocarnos en estas, en las pequeñas y en las medianas, y a las grandes también brindarles facilidades conforme al marco normativo vigente. Aquí algunas estimaciones también de ingresos. ¿Cuáles son las consecuencias para el bienestar de la población? Deterioro general del bienestar de los hogares, complicaciones para obtener un ingreso laboral, fuertes impactos en el sector de salud por la necesidad de mano de obra calificada, interrupción de las actividades en centros educativos, que puede tener efectos en aprendizaje, seguridad alimentaria, afectación en la participación de los padres, especialmente de las mujeres en el mercado laboral. ¿Cuál es nuestra respuesta? Tiene 3 fases que son simultáneas, no son, o 3 componentes, para ser más claro en el uso de la palabra, 3 componentes: resistencia, reactivación y recuperación. No se pueden ver estos como fases, sino como componentes en el sentido de su concepción. La resistencia la estamos viendo como la protección de vida y de los medios de vida para garantizar el acceso a recursos a las personas. La reactivación, cuidar del trabajo y de la empresa para proteger a los más vulnerables. Y la recuperación, los cambios permanentes que necesitamos para un crecimiento con equidad. Entonces, si yo en el componente o en la fase de resistencia, que es donde tengo que salvar vidas, personas, supervivencia, tengo que estar trabajando en el
componente de reactivación? Por supuesto que sí. En el de recuperación también. No podemos esperar a que se acabe el de resistencia para iniciar con el de reactivación y luego pasar al de recuperación. En términos de resistencia, aquí están las entregas de kits, alimentos, mascarillas. Profundizarán los ministros del ramo en el asunto. El ministro de Comercio Exterior, las donaciones que se han hecho a través de las OCEs. Y aquí también, por ser un tema económico productivo, voy a hacer una pequeña referencia al asunto, aun cuando el ministro de la producción profundizará. Se han reducido los aranceles para la importación de insumos médicos. Esto es muy importante. Se han simplificado muchos procesos y también se les ha alivianado el peso de la carga a las empresas pequeñas, medianas y micro para que puedan sostener aquello. Aquí está la explicación adicional de protección social. Presidente, voy a dejar esto para el Frente Social. Está todo el detalle. Sobre el seguro de desempleo, que también es una decisión que consta dentro del proyecto de ley que emitirá el Ejecutivo. Tenemos aquí algunos datos que nos hacen ver cómo podríamos nosotros incrementar la base de protección para esas personas. Se estima, por ejemplo, que cerca de 500,000 personas podrían entrar al desempleo, podrían ser más, y el Banco Mundial estima que 233,000 personas van a entrar a la informalidad. Entonces, en este caso se reduce el tiempo de acceso al seguro de desempleo de 60 días a una semana. Se amplía también el beneficio o la cobertura y se establece que se podrán aplicar a todas las terminaciones laborales. Una transferencia por 5 meses, 70% del salario básico. El objetivo es también ampliar la protección, la base de cobertura de este seguro de desempleo. Aquí está la protección del tejido productivo, lo explicará el ministro en relación al comercio exterior, la ley de pesca, un alivio tributario, lo que mencionábamos. Las microempresas, es decir, aquellas que hayan tenido ingresos hasta $300,000 en el 2019, los contribuyentes que tengan su domicilio tributario en Galápagos, los contribuyentes cuya actividad económica corresponda a líneas aéreas, turismo o agrícola, y los exportadores habituales, sin importar su tamaño. Sin importar su tamaño. Estas personas han podido diferir el pago de IVA y de renta, de tal manera que puedan pagarlo en los meses siguientes. Aquí hay un mayor detalle del número de contribuyentes. Estamos hablando de 2 millones de personas que se van a ver beneficiadas de esta decisión. Algunos temas relacionados con el Ministerio del Trabajo, presidente, que no voy a detallar porque lo hará el Ministro de Trabajo. Y aquí algunos temas que le han correspondido a la Junta de Regulación Monetaria coordinar. Una de las principales preocupaciones también de las personas ha sido cómo pagar sus deudas, ¿sí? Entonces, primero, diferimientos de recargos de agua y luz no se están cargando, se amplía el consumo, el cupo del consumo también de energía eléctrica para 1,4 millones de beneficiarios de la tarifa de la dignidad. Se amplía el refinanciamiento en Banecuador y Corporación Financiera Nacional, se postergaron los pagos de marzo, abril y mayo, es decir, los intereses que no se cobran en esos 3 meses se repartirán en 12 meses a partir de junio. Esto es un gran alivio para las personas y para las empresas. Los clientes del BIES también se pueden beneficiar de una reestructuración y refinanciamiento de los préstamos hipotecarios, van a tener hasta 18 meses de gracia y hasta 30 años plazo. Y el BIES ha iniciado con una línea de crédito canalizada a través de CFN por $50 millones. Esto es muy importante mencionar, presidente, porque esperamos nosotros a incrementar estos 50 millones en al menos 400, 500 millones de dólares que puedan ir con productos de bajo costo y de largo plazo en la CFN. Las cooperativas de ahorro y crédito también que tienen recursos en CONAFIPS han podido reprogramar sus cuotas de abril y mayo. Aquí tenemos que recordar que CONAFIPS es una banca de segundo piso
y en consecuencia aquellas cooperativas que tienen recursos allí han podido refinanciarse, y clientes de las cooperativas que aquí se establecen, ¿sí? Si las cooperativas de ahorro y crédito refinancian sus operaciones, podrán acceder a un crédito de 12 meses en la CONAFIPS, y a través del Banco de Desarrollo del Ecuador también se ha establecido un mecanismo para reestructurar las deudas a nivel de los GATS. Aquí hay algunas líneas de créditos adicionales que son, en esencia, de recursos que se han destinado para pequeñas y medianas empresas. Esto es CFN, como mencionaba hace un momento. Crédito para actividades productivas, operaciones de refinanciamiento de la deuda, lo que se ha hecho hasta el 14 de abril. Luego tenemos Banecuador con productos específicos para el sector florícola, turístico, con periodos de gracia, y los refinanciamientos que se han realizado también. En este caso de Banecuador, por ejemplo, 2.200 operaciones, y en el caso de CFN, que presta un poco más a empresas grandes y medianas, operaciones de 19 operaciones con 34 millones de dólares. Sobre la cuenta nacional de asistencia humanitaria, presidente, hago esta referencia porque desde nuestro punto de vista, como está estructurada la ley que se enviará a la Asamblea, esa ley es vital para poder ejecutar al menos el primer componente desde el punto de vista humanitario de resistencia, el de reactivación también con el acuerdo entre las partes, y el de la recuperación a través de las reformas estructurales. No olvidemos que el gobierno nacional tenía previsto el envío de la ley de finanzas públicas. Esa ley también va a ser enviada, presidente, como se ha comentado ya públicamente, junto con la ley de la ley humanitaria o la ley de emergencia humanitaria para poder atender a estas personas. Entonces, en el primer componente de resistencia se busca crear esta cuenta nacional humanitaria para tener allí recursos, no solamente de la contribución solidaria, sino que hemos puesto un porcentaje también de los fondos que vienen del exterior que vayan hacia allá, contribuciones privadas y públicas que también puedan fondear esa cuenta. Luego tenemos los destinos de los recursos, particularmente sistemas de transferencias, apoyo a empleados de empresas total o parcialmente cerrados, apoyos a pequeños agricultores. Lo que queremos es que sea un mecanismo de transferencias muy directo. Esa cuenta se espera que recaude 900 millones de dólares. Y aquí hay algunos ejemplos de lo que se podría hacer. Por ejemplo, liquidez de empresas, generación de plazas de trabajo, transferencia a los trabajadores que hayan estado afectados por los temas del COVID, ¿sí? Aquí está la tabla para las empresas. Son actualmente 120,000 empresas las que están o que se registran como contribuyentes en el Servicio de Rentas Internas en el año 2018, de las cuales 118,000 empresas no pagarían ningún valor. Aquí creo yo que en algunos segmentos de la opinión pública y de la sociedad también se ha malinterpretado pensando que se va a aplicar sobre los ingresos. Esto se aplica sobre las utilidades de las empresas. Entonces, de 1 millón a 5 millones, 5%, de 5 a 10, 5%, y de 10 en adelante, 5%. La recaudación estimada es de 516 millones. El objetivo es que toda esta plata de la cuenta humanitaria vaya a una cuenta especial con la observancia de personas que tengan una trayectoria importante en el país y que existe el acompañamiento pleno de la Contraloría General del Estado. Entonces, son 500 millones de dólares que están pensadas de las empresas más grandes o que más utilidades han recibido a las empresas más frágiles. ¿Por qué tiene que hacer esto el país? A diferencia de los otros que están haciendo, en algunos casos, temas diferentes. Porque nuevamente, no cuenta el país con un plan de ahorro. Si esos 500 millones los tuviéramos ahorrados en alguna cuenta, pues no deberíamos pedir esta contribución para lograr viabilizar el apoyo a los más frágiles.
Aquí está la cuenta, en cambio, para el caso de las personas, con una tarifa de ingreso mensual, el ingreso bruto, el ingreso neto, perdón, en consecuencia, de 0 a 500 no pagan nada, de 500 a 600, la contribución sobre la tarifa básica es $2 y el aporte porcentual del exceso sobre esa contribución de excedente es de 1% y así. Esta tabla garantiza mucha progresividad, es decir, las personas que más tienen van a pagar eh, recursos en una proporción mucho mayor a las personas que menos tienen. Aquí hay algunos ejemplos específicos. Una persona que gana $501 va a pagar $2 con un centavo por este valor de acá, el 1%, de la diferencia entre 600 y la base que son 500. ¿Okay? Luego, una persona que gane 559 va a pagar 2,59, una de 700 va a pagar 6, una de 1,600 va a pagar $64, una persona que gane $6,000 va a pagar $471. Esa es la contribución. Esa plata no va a ir a pagar los sueldos del gobierno, como alguna gente ha dicho, sino que es una cuenta eminentemente humanitaria y separada de la gestión normal del financiamiento público. O de las finanzas públicas, perdón. Luego aquí tenemos algunas de las cosas que estamos buscando financiar. Nosotros no podemos anticipar, presidente, cosas que no vamos a poder cumplir. Este es un plan y es un plan en marcha. Por eso nosotros estamos siendo lo suficientemente agresivos para plantear la mayor cantidad de incentivos y traer la mayor cantidad de recursos, pero va a depender justamente de cuán efectivo sea el país para conseguir esos recursos. Entonces, por ejemplo, queremos inyectar 1.000 millones a la economía por pagos de atrasos, que eso permita liberalizar las presiones de liquidez en ciertos sectores, nuevas líneas de crédito por 1.000 millones con tasas de interés del 2%. De esto una parte sale de las contribuciones, de otra parte tendrá que conseguir el gobierno los fondos. Incentivos fiscales, por ejemplo, en diferimientos de pagos generalizados, garantías también, garantías que queden establecidas para los créditos, ¿no? Y aquí hay otros incentivos, ¿no? Estas garantías para MIPYMES, los subsidios directos, pago de salario a pymes, el aumento de las transferencias sociales y contributivas a las personas que están en informalidad, sobre todo. Y bueno, ¿cómo lo financiamos? Con el reajuste de gastos, con nuevo financiamiento, y también hay que darle más espacio a la banca pública para el desarrollo. Luego la ley tiene, y en esto seguramente el ministro de Trabajo profundizará, presidente, un tema esencial que aspiramos nosotros a que la Asamblea pueda viabilizar, que es el acuerdo entre las partes como un método que nos permita salvar la mayor cantidad de empleos. Hoy hay pequeñas empresas, microempresas que están ya desvinculando personas, grandes también. Nosotros estamos haciendo los controles, pero no es el objetivo hacer el control, sino el objetivo es que no desvinculen. Pero pensemos en una pequeña empresa que no puede pagar sus cuentas y que no puede ponerse de acuerdo con sus trabajadores para tener, por ejemplo, una reducción de la jornada de manera temporal. Esa empresa lo más probable es que termine quebrando. Y lo más probable es que si no diseñamos muy bien el camino para evitar esa quiebra, entonces lo que va a suceder es un desempleo masivo. Por eso tenemos el acuerdo entre las partes. Si las empresas no llegan al acuerdo entre las partes, entonces pasamos al componente de la liquidación, en donde se prevén facilidades para la liquidación expedita, pero siempre precautelando el bienestar de las personas por delante de los otros acreedores y en los apoyos estatales a estos acuerdos. Es decir, que si una empresa tiene un acuerdo, ha llegado a un acuerdo, nosotros podemos abrir líneas de crédito para entregarle a esa empresa y a esos trabajadores. Se establece que ese acuerdo entre las partes tiene como condición el que no se despidan a las personas en función de estos acuerdos. La finalidad es preservar al máximo posible los trabajos y las fuentes de trabajo. Se podrán acordar nuevos salarios, jornadas diferentes de trabajo, extensiones de plazos y periodos de gracia para las deudas, reducciones de cánones de arriendo, es decir, evitar los despidos es el objetivo y también el rompimiento de la cadena de pago. Aquí algunos
algunas bases para este acuerdo. Nadie impone el acuerdo a nadie, ninguna parte está obligada a aceptar, todo es voluntario. Las empresas que estén bien y puedan funcionar sin concesiones de otras partes, es decir, sin un acuerdo, no necesitan entrar a este proceso. Las empresas que se acogen serían, por tanto, las que en ausencia de acuerdo cerrarían y quebrarían. Una empresa que esté bien en este momento, este acuerdo entre las partes no hace sentido, pero si la empresa está mal, por supuesto que cabe este concepto, porque de lo contrario cerraría. Se exige completa veracidad e integridad de los estados financieros de la empresa, fuertes sanciones si los estados financieros estuvieran maquillados, por ejemplo. Si la empresa no llega a un acuerdo, debe entrar en liquidación. Y en esa liquidación todos pierden, lamentablemente, pero quienes pierden más son los accionistas. ¿Por qué? Porque los trabajadores irían primeros en la prelación de pago y quien queda al último es el Estado. Habrá sanciones penales a los accionistas que previo a la liquidación succionen el valor de la empresa en función de su propio beneficio. Los accionistas de empresas que se acojan al régimen de acuerdo entre las partes no podrán distribuir dividendos o reducir capital mientras dure el régimen. Para que la empresa sobreviva, todos tendrán que hacer concesiones: ejecutivos, proveedores, arrendatarios, banqueros, acreedores, bancos acreedores y personas que se adeudan. Si las partes lo solicitan, el gobierno y los gremios pueden ofrecer servicios de facilitación de diálogo entre las partes. El acuerdo se puede impugnar solamente si es que existe un tipo de fraude, y para evitar que las minorías dentro de cada parte no tengan poder de veto, los acuerdos podrán suscribirse con la aquiescencia de mayorías calificadas, conforme determine el reglamento. Adicionalmente, hay 5 cosas que se han planteado en la ley. Primero es la protección a la educación. La educación pública debe mantener su vigencia, encontrando obviamente un equilibrio con los instrumentos informáticos para lograr llegar a las personas. Pero también hay una parte de la población que tiene a sus hijos educándose en colegios privados. Y la pensión de esos colegios muchas veces no supera los 30, 40 dólares de personas que no tienen acceso a la educación pública, que pueden acceder a la educación privada, pero son pensiones bajas y que pueden verse afectadas las metas de acceso a la educación porque esas personas no puedan pagar las pensiones. Entonces, se busca con la ley dar cobertura a un programa que va a establecer el gobierno nacional, de que mientras dure la crisis el Estado puede hacer un apoyo en tanto y en cuanto exista para los padres de familia una reducción de la cuota que se va a pagar. Es decir, que el beneficio no se quede en la escuela privada y que no se traslade al padre, sino que al padre o madre de familia, sino que se traslade al final del día, directa o indirectamente al padre o a la madre de familia, para que pueda haber reducida la cuota que paga mes a mes, y eso le pueda permitir seguir educando a sus hijos y que los hijos puedan seguir acudiendo sin problema a la escuela. Luego tenemos el congelamiento de la tarifa por servicios básicos, que también consta en la ley, evitar el desahucio de inquilinato durante el periodo posterior a la ley, de aquellos desahucios que ya han sido programados, pero también de evitar nuevos desahucios con al menos una contribución o un pago inicial por ese arriendo pendiente, para que tampoco exista una afectación a los arrendatarios. No olvidemos que muchos arrendatarios tienen eso como medio de vida. La prohibición de terminación de pólizas por salud de mora, la cobertura de salud y demás prestaciones del IES. En la fase de recuperación, como yo decía, tenemos temas que son concomitantes, se van trabajando. No debemos olvidar que debemos buscar reformas de mediano y de largo plazo en la seguridad social para garantizar, en la parte laboral, para garantizar la protección del trabajador, no el trabajo en sí mismo, que este es un cambio que el Ecuador no ha podido hacer, es decir, que se vaya acompañando al trabajador en su movilidad. Por eso, por ejemplo, un tema importante aquí era el de la jubilación patronal, que el trabajador vaya moviéndose con su jubilación patronal en un mecanismo de aporte diferente y mucho más moderno y más objetivo. Modernizar el sistema que reconozca nuevas formas de trabajo. Algunas cosas ya se incluyen en esta ley, particular, no lo de jubilación patronal, por ejemplo, pero sí un contrato emergente para que las personas puedan contratar rápidamente en una situación compleja como la que vivimos.
Y, eh, y nosotros consideramos, presidente y asambleístas, que es momento de repensar muchas cosas. No podemos seguir atados a muchos de los conceptos a los que hemos venido atados como país. Eh, Hablo también como equipo económico, nosotros estamos abiertos a escuchar cualquier sugerencia que pueda incorporarse dentro de este plan. Hemos hecho también una activa escucha de las cosas que se han ido discutiendo en la Asamblea, pero el plan, al final del día, busca primero entrar en esta parte humanitaria, empezar a reactivar la economía con todos los instrumentos que están diseñados y que se han anunciado y algunos para darles liquidez a las empresas, pero sobre todo tomar la recuperación de mediano y largo plazo. Es decir, cuando habiendo pasado estos componentes, la economía se encuentre con normas que realmente le permitan crecer con equidad. En la reforma tributaria, en nuestra opinión, el país debe encarar una reforma tributaria muy constructiva hacia el futuro, para quitar la dependencia del petróleo, es decir, tener los ingresos permanentes de largo plazo, fomentar la inversión de pequeñas, medianas, grandes, apuntar hacia un par de sectores claves como el turismo y la agricultura, decididamente, como lo han hecho otros países, reduciendo al máximo la carga tributaria para garantizar incentivo en esos sectores y para que otros sectores que seguramente van a ser afectados por la crisis económica puedan movilizarse hacia allá. Luego, los ajustes en el gasto no van a ser suficientes, se necesitarán en el largo plazo también mayores ingresos fiscales. Las reformas a las finanzas públicas, como ustedes conocen, esto no es una novedad, ya se vino trabajando mucho con la Asamblea, tuvimos reuniones con la mayoría de los jefes de bancada, esto se trató ya en la ley en el pasado mes de octubre, cuando se negó una ley, así que esto ya está bastante avanzado y va a ser parte también de lo que envíe el Ejecutivo a la Asamblea. Una cosa muy importante, dado que esto establece reglas macrofiscales, y en este momento sería más bien lo que los países están buscando es ampliar el déficit y nosotros tenemos que inevitablemente toparnos con eso, no haría ningún sentido que estas reglas apliquen en lo inmediato. Por eso tienen un plan de vigencia que va mucho más allá del 2021, no se aplican de manera inmediata, tienen una gradualidad y tienen que irse ajustando a la realidad actual que estamos viviendo. Ese periodo se puede ampliar, pero al final del día lo que trato de transmitir es que una reforma a este momento de esta naturaleza es importante para dejar trazada la ruta de la recuperación. Reforma al Código Monetario y Financiero, que también se discutió. En el mercado interno de combustibles, nosotros creemos que hay aquí un espacio importante. Fíjense ustedes que con los precios del petróleo que vivimos, la gasolina podría estar tranquilamente a menos de unos 60, unos 58, o tal vez un poco más, unos 65, no lo sé, pero definitivamente menor al precio que se percibe de 1,85, que, bueno, se percibiría si es que hubiera consumo, pero en definitiva, aquí es donde está la valía de liberalizar esta parte para que el consumidor vea una caída del precio cuando los precios del petróleo bajan y también que pueda ajustarse hacia arriba el precio cuando el precio del petróleo sube y disminuir el peso de los subsidios. Lo importante en este punto es tener cambios que no sean demasiado abruptos. El gobierno está trabajando en un método que permita tener un tratamiento mucho más suavizado y que estos cambios abruptos tampoco generen saltos abruptos de los precios, sino que sean precios que se van moviendo sobre ciertos rangos como lo hacen otros países, Chile particularmente. Las gasolineras deberían gozar de la libertad para comprar combustibles al mejor postor y deberían desaparecer el monopolio que ahora tiene la refinería estatal. ¿Por qué es esto importante? Porque eso también le quita presión al sector público de recursos que tiene que invertir cuando lo podría hacer un privado. Y el sector público solamente recibir los ingresos por concepto de ingresos petroleros y también por la transferencia de estos sectores que puedan hacer al gobierno nacional. Luego tenemos
Y en las empresas públicas también consideramos que hay que hacer una reforma estructural que permita hacer un ejercicio de alineamiento de los principios de gobernanza corporativa y transparencia en la gestión y eficiencia del manejo de los recursos públicos en especial. Con esto, presidente, he hecho una breve explicación de lo que está sucediendo, de cuál es la actuación inicial que hemos tenido, hacia dónde va nuestro plan en estas 3 fases y que muchas cosas de ese plan tienen que irse implementando en función de la existencia de recursos. Para nosotros esta no es una ley meramente económica, presidente y señores asambleístas. Es una ley humanitaria, porque el hecho de que nosotros establezcamos que se debe hacer una contribución en este momento, a pesar de la complejidad, es porque el Estado no tiene la capacidad de inyectar esos recursos y estamos haciéndolo de una manera solidaria, contributiva, de los que más tienen a los que menos tienen, de las empresas más robustas a las más frágiles. Se pueden hacer excepciones, por supuesto, y eso la ley también establece para que queden a reglamento y a decreto. Hasta allí, presidente, mi intervención. Estoy a las órdenes para absolver cualquier inquietud. Gracias.